Muy bien, entonces seguimos con la cuestión del tratamiento de los... En este caso ya estábamos metidos de lleno en el tratamiento de los grandes crímenes, de los crímenes internacionales en el marco de los acuerdos de paz. Entonces, estábamos mirando el tema de la sanción alternativa y entonces lo que se pactó fue un sistema en donde aquellos que colaboraran inmediatamente a la Jurisdicción Especial de Paz, desde el primer momento de que esta les fuera posible, entonces tendrían como el tratamiento penal más benéfico y no tendrían cárcel, sino sanciones de restricción de la libertad de 5 a 8 años, a veces menores, pero usualmente 5 a 8 años, porque se trata de crímenes internacionales, y con el cumplimiento de sanciones restauradoras. O sea que para las FARC era muy importante que eso no se viera únicamente como justicia punitiva, sino como una forma de justicia restauradora, porque veían que eso era, les daba como la suficiente dignidad en la transición hacia la paz. Aquellos que no colaboraran inmediatamente, sino tardíamente, y entonces fueran llamados ulteriormente, pero ahí reconocieran y asumieran responsabilidades y contribuyeran a la verdad, también tendrían una sanción reducida de 5 a 8 años de cárcel. Y aquellos que no reconocieran, no colaboraran y fueran, digamos, vencidos en juicio por el tribunal, por la Jurisdicción Especial de Paz, tendrían también una pena reducida frente al ordenamiento jurídico colombiano, pero severa, porque podía ir hasta 20 años, pero reducida frente al ordenamiento jurídico colombiano que prevé penas de 60 años. La razón de esas reducciones era el beneficio de la paz. Si esto busca la paz y permite el cierre jurídico, hay un beneficio general que incluso la pena más alta no es menor que las penas ordinarias del sistema jurídico colombiano. Y el segundo, el grado de contribución a la paz y a la verdad de quienes pasaran por la Jurisdicción Especial de Paz. Ese fue un primer tema sustantivo. El segundo tema sustantivo que mucho se discutió, sobre todo al inicio de los debates, era si la Jurisdicción Especial de Paz iba a juzgar a todos los responsables de crímenes internacionales o solo a los máximos responsables. Yo defendí que podía concentrarse en los máximos responsables, otros decían que eso era una forma de amnistía y que no puede haber ninguna amnistía por crímenes internacionales. Yo defendí que sí puede haber en ciertos casos amnistías por crímenes internacionales, si están condicionadas, si son necesarias, si hacen parte, por ejemplo, de un acuerdo de paz. Eso fue un debate difícil. La fórmula que abordó el acuerdo de paz es una fórmula que tiene cierta ambigüedad, pero que puede tener cierta potencialidad, que es esta. Aparentemente no hay selección, o sea, todos los responsables de crímenes internacionales tendrían que ser sancionados por esta jurisdicción, pero en la práctica sí hay una especie de selección, que es que todo el gran material llegaría a una primera sala, que es la sala llamada reconocimiento de responsabilidades, y ahí esa sala como que distribuye en el resto de salas y del tribunal. El aparataje tiene bastante complejidad. Entonces la sala dice, este reconoció y es un responsable de crimen internacional grave, pero reconoció, entonces lo remite a la sección del tribunal para que le asigne la sanción alternativa. Este no reconoció, que lo investigue como la fiscalía o la unidad de investigación del tribunal. Pero también establece una posibilidad de las personas que lo que hizo fue algo que es propio de la amnistía, entonces lo envía a una sala de amnistía, porque era un crimen político y no era un crimen internacional, pero también admite que hay algunos que se les podría renunciar a la acción penal de manera condicionada, que es una forma de amnistía condicionada, lo cual deja que esta sala podría ser un grado de selección. Y esos fueron como los grandes temas sustantivos en relación con crímenes internacionales. Finalmente, el último tema sustantivo es con crímenes transnacionales, que era el debate de si el narcotráfico podía ser considerado o no un delito conexo con el delito político, para que fuera amnistiado. La fórmula que se adoptó, no se menciona la palabra narcotráfico en el acuerdo de manera explícita en el tema de crímenes de la Jurisdicción Especial de Paz, pero por ponerlo simple, la fórmula que se adoptó fue: si hubo participación en narcotráfico para financiar la rebelión, entonces eso es crimen conexo. Si hubo participación en narcotráfico
para enriquecimiento personal no sería delito conexo e iría a la justicia colombiana ordinaria. Ese fue un poco el aparataje y luego el aparato práctico, pues que ha generado mucha polémica, donde hay temas instrumentales difíciles, pero creo como, por ejemplo, cómo se seleccionan estos integrantes de este tribunal, etcétera, pero o cómo, si va a funcionar bien, o sea, temas operativos, o cómo es su relación con las otras cortes, pero creo que esos son debates como más internos de Colombia que pueden tener menos interés a nivel comparado. Creo que en lo que he dicho está lo central de lo que puede ser novedoso, o lo que puede ser polémico, o lo que puede ser, digamos, innovador de la experiencia colombiana. A mí, por no robarte más tiempo, se me ocurren dos preguntas que hacerte y que luego se las haré, o sea que ir pensando ya en ellas, porque luego os la haré a vosotros para discutir en el resto de la clase, o sea que ir pensando en ello. Uno, el equilibrio entre las necesidades de la paz o la transición y la justicia es un clásico. Es un clásico que ha sido tratado en muchas ocasiones en un juego de suma cero, donde parece que lo más que se consiga de paz es lo menos que se consiga de justicia y a la inversa. Y en América, sobre todo en el Cono Sur, los procesos de transición han primado, pues eso, la transición o la paz sobre la justicia. Eso ha provocado que los grandes crímenes internacionales queden o bien sin juzgar, o bien impunes, o bien amnistiados, o bien sin tratamiento suficiente, llamémosle como queramos, y eso ha hecho, en algunos casos, activarse los mecanismos de la jurisdicción internacional. Es curioso, primero en España, ¿no? A través del caso Pinochet que conocemos todos, luego en otro tipo de casos, también con respecto a Argentina. Luego eso de alguna forma se ha vuelto a la inversa, ¿no? En el sentido de que ahora hay jueza, bueno, en concreto una jueza argentina tratando temas sobre España, no en vano los procesos de transición en el Cono Sur, para lo bueno, pero también para lo malo, pues algo aprendieron del proceso de transición de España también. ¿Crees que en el caso colombiano, desde luego podríamos convenir que es el más actualizado y hasta la fecha, hasta que la realidad nos demuestre lo contrario, el más perfeccionado en el logro de ese dificilísimo equilibrio, no convertirlo en un juego de suma cero, sino intentar hacer más paz a través de más justicia? Pero ¿crees que cabría la posibilidad con el tiempo de que algunas limitaciones que inevitablemente se van a dar porque la realidad es como es, hicieran operar en algunos otros países mecanismos de jurisdicción universal? Sé que es adelantarnos mucho en el tiempo, pero bueno, es para ir tratando estos temas con los alumnos. ¿Qué riesgo supondría? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? A ver, yo creo que en general el esquema de lo que escribí, hay un tema que no toqué y es el que creo que podría crear jurisdicción universal, pero esto es muy técnico, pero crucial, que es el tema de responsabilidad superior, sobre el cual vuelvo en unos segundos. Pero creo que en el esquema general puede haber controversia, pero a mí me parece que hace, digamos, que Colombia está cumpliendo con sus deberes frente a la investigación de estos crímenes. O sea, yo creo que la investigación de estos crímenes es una investigación que no establece una regla absoluta, sino que es una regla que se pondera de acuerdo a se debe ponderar de acuerdo a las circunstancias, y que tampoco establece una regla de una pena determinada. Y entonces que Colombia, digamos, lo que dice es, dentro de las circunstancias de una transición negociada por un bien importantísimo que es poner fin al conflicto armado, si hacemos una reducción de la severidad de la pena, sí es posible que no se investigue todo judicialmente, pero el grado de verdad que se obtendría a través de investigar menos casos, pero de manera macro, y acompañado con una comisión de la verdad, el grado de verdad que se obtendría sería mayor, y la reducción de punibilidad se ve compensada por la necesidad de la transición a la paz, y las sanciones son suficientemente, si se ejecutan, digamos que ese es uno de los factores que podría generar
activación de alguna forma de jurisdicción universal, es que se ejecuten bien las sanciones, porque digamos ahí sí puede, si las sanciones se vuelven, como diríamos en Colombia, un chiste, digamos, la gente puede decir, eso fue toda una farsa para sustraerlos de la justicia. Entonces yo creo que mucho se juega en que la ejecución y la implementación de la Jurisdicción Especial de Paz sea apropiada. Si la jurisdicción se implementa de manera apropiada e impone sanciones, digamos, significativas, robustas, aunque no sean de cárcel, pero que la persona esté con su libertad restringida, haciendo labores de reparación compatibles con la transición a la paz, entonces digamos ahí habrá una zona gris que no está muy clara de cómo se combinaría el cumplimiento de esas sanciones con la labor política, digamos ahí hay una zona gris enredada, pero si eso se logra, que será una tarea de la Jurisdicción Especial de Paz, armonizar bien, yo no creo que haya razones por eso para que intervenga. Las dos razones que yo vendría para que o tres razones sería, o dos, que fracase la implementación, y entonces termina habiendo de facto impunidad y entonces se active, y ese fracaso puede ser también que las sanciones que se pongan sean risibles y entonces se vea como una falta absoluta de sanción. Ese sería un tema. Y el segundo tema es un tema que tiene que ver más con los mandos militares, repito, es muy técnico y tomaría mucho tiempo para desarrollarlo, pero que de manera muy breve es la regulación de la responsabilidad del mando superior por omisiones que permitieron que subordinados cometieran atrocidades, que es un tema fundamental en crímenes internacionales. La regulación que hasta ahora está quedando en la Jurisdicción Especial de Paz para mandos militares es una regulación, a mi juicio, pero sobre eso hay debates, restrictiva frente a lo que establece el derecho internacional. Y entonces ahí sí la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dicho, ahí sí, ojo, si esto no se ajusta, ahí podría haber un factor de intervención, porque un poco los altos mandos militares, por ejemplo, posiblemente comprometidos por omisiones en el desarrollo de los falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales, podrían quedar excluidos de investigación y entonces ahí de pronto la Corte Penal Internacional o un juez de otro país diría, ahí hubo un elemento de impunidad que justifica una intervención. Entonces yo los dos factores de intervención que vería sea que la implementación sea una catástrofe y entonces se active, o este tema de la responsabilidad. Correcto, muy bien entendido, y eso nos da muchísima carne para discutir ahora entre nosotros. En 30 segundos, nosotros como sociedad civil internacional, ¿cómo podemos colaborar en que este proceso sea un éxito y este equilibrio donde hay más paz pero también hay más justicia dentro de lo posible, sea no solo una historia de éxito el acuerdo en sí mismo en teoría, sino su aplicación? En medio minuto, un par de ideas, un par de solicitudes que nos haces. Yo creo que es una doble solicitud que parece contradictoria. Que haya comprensión y entonces que no se juzgue eso con los criterios del Cono Sur, porque son modelos distintos. Entonces digan, ves que allá sí fueron a la cárcel porque aquí no. Que haya comprensión de que es una transición pactada y negociada, pero que al mismo tiempo haya supervisión, para que los colombianos somos muy buenos para, como diríamos nosotros, mamar gallo, o sea, para hacer un gran diseño y luego no implementarlo. Entonces ahí sí necesitamos presión, no que nos digan, ustedes tienen que cambiar y tienen que ser cárcel, porque si no hay cárcel eso es impunidad, no, eso creo que sería un error. Pero sí podrían decir, no, usted tiene la restricción efectiva de la libertad tiene que ser efectiva. Y la responsabilidad del mando, eso es otro cuento. Entonces, que haya al mismo tiempo comprensión y supervisión. Bueno, pues en ello estaremos con la mejor de nuestras voluntades y seguimos ahora hablando entre nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo. Como les había anunciado ya, pues ha sido un lujo tener a Rodrigo. Ya han visto ustedes todo lo que nos ha enriquecido y enseñado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, eres todo una